8:53, continuamos con ampliación de noticias. Ahora una segunda tanda de congresistas, el doctor Javier Velázquez Quesquén, la doctora Lourdes Alcorta, el señor Yehús de Simón y el congresista también Josué Gutiérrez. De ellos, el único que ha votado en contra es Javier Velázquez. Pues nosotros todos nos han sorprendido. Un voto a favor, que ya lo explicarán. Así que vamos a arrancar con usted. Le pido disculpas a Lourdes para que no empezar primero con la dama, pero... Estás en tu casa, Raúl. Pero explíquenos, por favor, don Javier Velázquez, este protagonismo del APRA, protagonismo, digamos, según Mario Vargas Llosa y según el gobierno, maligno, digamos, ¿no es cierto? Que todo esto se está haciendo para poder crearle un espacio singular al doctor Alan García Pérez, que quiere llegar a un tercer mandato. Entonces ahí sí la explicación parece ser con nombre propio y sobre una circunstancia muy específica. Es una opinión respetable, pero de parte, ¿no? Porque el escritor Vargas Llosa, el premio Nobel, es garante del actual gobierno, es padrino de algunos ministros que están en el gabinete y obviamente tiene un testimonio de parte. Lo que están, aquí hay varios congresistas que el día viernes votaron en el mismo sentido que votamos nosotros y no hubo ningún nivel de coordinación por temas bajo la mesa. Fue una cuestión, creo, de sentido común, de que el Parlamento se pusiera en el lugar que siempre está ahí, que algunos a veces lo olvidan, que creen que son mandantes del pueblo. Nosotros somos mandatarios del pueblo, representamos al país. Pero quiero decir además que nosotros acabamos de entregar el gobierno hace 3 años. El Perú ha hecho un gran esfuerzo para ubicar económica y socialmente a donde están hoy día todos los peruanos. Y no podríamos pecar nosotros de irresponsabilidad. Pero el rol que nos ha dado hoy día el pueblo es que somos una oposición constructiva, crítica, pero sin olvidar que los ejes centrales de la actuación nuestra tienen que ver con la defensa de los valores democráticos, la institucionalidad, el Estado de Derecho. En ese contexto quiero aterrizar por qué nuestra votación. ¿Quién ha generado esta crisis? ¿Quién ha generado esta crisis política que no se ha visto en los últimos 50 años? Una persona extraña. No porque el APRA diga que es una persona extraña al gobierno, sino el país, el 70% considera que hay una persona que no ha sido elegida por el pueblo y que bajo varios argumentos está tomando decisiones en el Estado que afectan la institucionalidad. Eso ha sido el punto central de la crisis política que se debatió el día viernes y el Congreso, creo yo, en una actitud firme pero prudente, vota por la abstención a los efectos de que el gobierno pudiera, por ejemplo, marcar una línea muy clara frente a la defensa de la institucionalidad de ministros que habían tomado una decisión que obviamente había generado molestia en el pueblo. Y tercero, hay muchos ministros que están cansados, que están, por ejemplo, el ministro de Economía, que todo el mundo le reconoce sus condiciones técnicas, pero de pronto aparece siendo un operador político partidario y afectando gravemente la jerarquía constitucional. Entonces, en ese contexto, el APRA ha participado acompañando un sentimiento y una expresión mayoritaria del país en el Parlamento. Ahora, si al gobierno desde el día viernes se le exhorta, oiga, corrijan, háganle un gesto al país de enmienda, y en la madrugada el presidente de la República, creyendo que el Parlamento es un cuartel, dice: yo le pido al Parlamento que definan sí o no la confianza, ni siquiera un acto de constricción, una autocrítica, y desde el viernes al día lunes no pasa nada, y el ministro Cornejo considera que es una percepción. Algunas bancadas con una nota de prensa se sienten satisfechas. Hoy el ministro Figalo acaba de decir que van a acabar con la percepción que tiene el pueblo, y yo no creo que es una percepción. Lo de la actuación de la primera dama es ilegal y eso se tiene que definir. O ella es la vocera del gobierno o es el primer ministro por mandato constitucional. En ese sentido nosotros dijimos ayer: si el gobierno no es capaz de resolver esta crisis política que afecta la institucionalidad y afecta la imagen que tiene el país, la Constitución permite salidas constitucionales. Yo no creo que no le demos la confianza a un gabinete, se va a caer no el Estado, sino
ni el gobierno, sino las personas que han sido convocadas para llevar adelante una política pública que tiene un claro designio por el jefe de Estado. De tal manera que el día de ayer dijimos, ¿cómo podemos seguir en la abstención, y seguir votando y seguir alargando una agonía cuando si el gobierno considera, como lo ha dicho el señor Humala, que el Parlamento estaba actuando de mala fe, que estaba promoviendo inestabilidad? Bueno, acá está. Votamos por la censura y en las próximas 72 horas, por mandato de la Constitución, tenía que proponerle al Congreso un nuevo gabinete. Y no había razón para no darle la confianza. Pero alguien tenía que resolver esta crisis política y yo creo que el APRA ha actuado en base a sus principios y con un alto sentido de responsabilidad, ¿no? Gracias. Esa es la posición del APRA, que obviamente se va, supongo, con el gabinete aprobado, mantener un voto vigilante. ¿Qué ha pasado con las otras posiciones? Las personas que han dado voto de confianza, en este caso, ¿qué cosas están esperando del gobierno? Porque el pronunciamiento hecho por el Premier que permitió que dieran su voto de confianza es simplemente un paso de varias demandas que se tienen y que sospecho habrán encontrado en las reuniones con el Premier Cornejo alguna señal clara de que se va a avanzar también en otros terrenos. Lourdes. Sí, buenos días. Antes que nada, sí, efectivamente, creo que el viernes lo que ha habido por primera vez, en muchos años inclusive, una posición, un sentimiento bastante claro de todas las fuerzas políticas de mantener una posición de abstención para decirle, señor, al gobierno, una fuerte llamada de atención. No estamos contentos, está pasando esto. Esto lo ha originado la señora Nadine Heredia, que puede ser muy simpática, da el apoyo a su marido, que ha llevado la hoja de ruta, todo muy bien. Nadie la quiere amordazar ni que ella quiere taparle la boca. Lo que ella no... Y puede opinar, claro que puede opinar, tiene el derecho a opinar. Lo que ella no puede ser vocera, y la línea esa es bien ancha. Ella no puede decir, Repsol no va porque el costo-beneficio del país, si el país no va a ganar, no va a Repsol. El sueldo mínimo no está en la agenda. Eso es lo que no puede hacer. ¿Va a costar trabajo que lo haga así? Pues no lo va a hacer a partir de ahora. Va a costar trabajo que lo haga así. Nosotros con la abstención que hemos tenido todo, había un sentimiento igual para todos. Pero después de la votación lo que hemos hecho es una advertencia y se ha originado una crisis final. La hemos ejecutado nosotros. La crisis la origina la señora, nosotros la hemos ejecutado una llamada de atención. ¿Lo entienden, señores? ¿Lo tienen bien claro lo que está pasando? Todas las fuerzas políticas, más allá de nuestra discrepancia, nos hemos juntado para decirles a ustedes esta situación. No la queremos ver más adelante. ¿Qué ha pasado entre los domingos? Sí han pasado muchas cosas, porque cada uno, en esta votación de abstención, cada uno tiene sus propios argumentos. Y el lunes, ayer hemos tomado cada uno nuestras propias rutas. Los intereses que puede tener el partido aprista en ese sentido, los entiendo y los respeto. Para comenzar, respeto todas las votaciones. Pero los intereses que puede tener el Partido Aprista son muy diferentes a las que podemos tener los demás. Los Fujimori... En su caso concreto, ¿qué es lo que lo ha convencido? Bueno, nosotros hemos tenido, primero, la claridad con la que hemos votado en la abstención el día viernes. O sea, la abstención para decirle, señores, está pasando esto acá. El sábado domingo es una oportunidad que tienen ustedes nuevamente y se la vamos a... Yo no le puedo negar la oportunidad a un primer ministro que viene a pedirnos un voto de confianza si lo estamos conversando con él. Los Fujimori que dicen que ellos no le van a... Los Fujimori nunca han dado el voto de confianza. En absoluto. Pero acá hay un coro también que hay que tener cuidado, porque todas las votaciones son respetables. Acá o se coincide con la posición radical a muerte, porque la posición de los Fujimori es radical, y los países tienen su propio juego, yo lo respeto, no lo critico, lo respeto, pero la agenda de ellos no es mi agenda, por otro lado. Entonces el tema es que o se vota con ellos, y somos todos amigos, colegas y oposición, o si se vota en contra son los satélites, los arcoíris, los platillos, los planetas y todas las lunas. Y eso no es así. Los intereses no son los mismos. Yo, el único partido que tengo es el Perú. Y eso, claro, si nos están pidiendo una oportunidad y les hemos hecho un aviso claro y lo han sentido, lo que tampoco podemos generar es el día de ayer una censura para ver qué hace el gobierno el día de hoy. Y acá se firman decretos todos los días y se firman normas todos los días. Entonces tienes el sábado, el domingo, el lunes, el martes y el miércoles. Sin dejar de mencionar que la recesión económica no viene a raíz del voto del viernes tampoco. La recesión económica está paralizada desde diciembre, enero y febrero. O sea, tampoco se eche la culpa a esta situación. ¿Tienen una oportunidad? Sí la tienen, señores. Acá cada voto es respetable, cada uno tiene su razón de ser. Creo que ayer se dio a votar o sí o no. La abstención es, en este caso, y la respeto igual, pero es ni una cosa ni la otra. Acá había que marcar posición. Y no se puede tener temor o miedo al que dirán o al juicio externo de terceros o del propio Congreso. No, mejor voto así porque después me van a decir esto, o voto así porque después nos agarran este tema o nos acusan del otro. No, uno tiene que votar con convicción, con conciencia, con la tranquilidad que lo que está haciendo está bien, más allá de los opiniones. Yo también recojo
el sentimiento del electoral. Los segmentos pueden ser muy diferentes, pero también recojo el sentimiento porque lo que hacemos es preguntar, por lo menos durante el fin de semana, qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo, y acercarnos al primer ministro perfectamente, como hemos tenido una reunión el día de ayer con él, para conversar y hablar en compromisos. ¿Y qué le hemos pedido nosotros? Cosas bien claras, ¿no? El deslinde claro al señor Nadine Heredia, o sea, también tenemos que creer, pues no será fácil, meterá la pata, pero estamos atrás y están advertidos. El segundo tema es que hemos sido, ustedes se bajan el sueldo o suben el mínimo vital, que tampoco es complicado subir 50 soles, 60 soles o lo que tengan que subir. Y lo tercero, sí. Bueno, ¿y eso segundo se va a cumplir? Perdóname Raúl, una última cosa, sin perjuicio de respuesta. Y lo otro, como lo dijo, yo escuchaba en la mañana acá Patricia, que uno puede censurar a los ministros, tenemos esa potestad sin bajarse a todo el gabinete. El segundo propósito, están conversándolo, están viendo, pero también todo tiene un tiempo. Ellos en junio tienen que tomar decisiones, o sea, tienen todo el mes de abril, todo el mes de mayo, todo el mes de junio, para darnos una respuesta. Los cambios que estamos nosotros pidiendo, las sugerencias, no se pueden dar de sábado a lunes. Pero sí tienen 3 meses como para saber concretar. Está el honor de por medio del gabinete, el honor del presidente, el honor de todo este gabinete. Esto es lo que tenemos que hacer una pausa y escuchamos a los otros dos congresistas. Continuamos con ampliación de noticias. Será el turno de otro señor congresista que votó también a favor, decimos. A ver, en la mañana hemos estado conversando pues sobre no solo el momento difícil que se ha vivido y un poco la posición constructiva que hay que tener, pero fundamentalmente no es que se haya eliminado una capacidad por parte del Congreso de evaluación permanente, constante, vigilancia, a que se cumplan las cosas, a que haya una realización mejor. Y en ese sentido el juicio se extiende entonces a 2 años y medio, no solamente a la señora Nadine, ¿no es cierto? Así es. Y entonces, por eso es que este voto es un voto de esperanza, pero al mismo tiempo, supongo, de corto plazo también, diciendo, bueno, pórtate bonito, porque si no, la verdad, se rompe el encanto. Sí, lo has resumido muy bien, Raúl, ¿no? En principio, nosotros no somos golpistas. Y la impresión es de que hay algunas fuerzas políticas que están buscando la inestabilidad del país, que ya estaba afectando económicamente al país. Mira, en enero hemos tenido un crecimiento de 5.2 y tengo entendido de que en febrero el crecimiento va a ser menor. En todo caso, estábamos con un país paralizado. Por primera vez no se aceptaba un gabinete. Y muy bien lo definió Mario Vargas Llosa. Le hacía recordar el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, y lo reitero lo que dijo Pérez de Cuellar, de que actuar con responsabilidad. Yo me reuní con el primer ministro, lo dije públicamente antes de que esto suceda, porque hay que ser muy transparente, y se le puso algunas condiciones al primer ministro y reconoció algunas cosas, ¿no? Creo que a diferencia del APRA, incluso a diferencia del propio Toledo, antes de que llegue un gabinete, las personas más importantes de cada partido iban, conversaban con la oposición y le decían, oye, ¿cuáles son las agendas? ¿Qué cosas les parece importante? Etcétera, etcétera. Y hubo mucha soberbia, como bien lo ha dicho Lourdes, hubo mucha soberbia del gobierno, por el Ejecutivo, de no dialogar. Y quisieron dialogar cuando ya estaba todo perdido. Entonces, ¿esta fue una llamada de atención? Sí. Pero que esta llamada de atención termine perdiendo la gobernabilidad del país, haciéndole daño al país, era gravísimo. Por lo tanto, yo sí creo que van a haber cambios. Una cosa es que tú pueda llamar a un ministro, ¿no es cierto? Y de repente, por A o B razones, censurarlo. Y otra cosa es que tú censures un gabinete, por Dios. Que está empezando. Que está empezando, ¿no? Y que además todo el mundo dice, es un buen gabinete, tiene muy buenos técnicos. Y, oye, por favor, Raúl, hay que pensar en el país. Ahora, sería interesante, probablemente parte de esta crisis se ha dado porque hay demasiada agenda propia, hay demasiada gente buscando sus propios intereses, y en esto incluye el partido de gobierno. O sea, si la señora Nadine Heredia distorsiona, si su presencia distorsiona, se arrime, pues, ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto protagonismo se necesita no solo de parte de la señora Nadine Heredia, sino de los otros movimientos de oposición que también quieren sacar algo de esta crisis? También es la oportunidad para buscar una agenda común, también es la oportunidad para ponerse 5 puntos sobre los cuales hay que avanzar hasta determinado lugar, porque
Porque si nos vamos a quedar simplemente en se superó la crisis, ¿no? Sí, yo creo que la sobrevivencia personal o política del Partido Nacionalista y personal del presidente Humala es que tiene que entender de que ya está en un periodo ya menos años para gobernar. Así es. ¿No es cierto? Y que para su propia historia y para su propia sobrevivencia política, porque es un hombre joven, tendría que llegar a algunos acuerdos con los partidos políticos, con las fuerzas democráticas, de una agenda, como tú lo dices, bien común, porque de lo contrario, el problema de Humala, a diferencia de García, incluso a diferencia del propio Toledo, es que no tiene una base social. Tiene una izquierda que no lo pasa ni en pintura, porque no hizo la gran transformación. Tiene una derecha que nunca lo pasó. Y ha hecho un gobierno muy familiar que va a terminar pasando la factura, porque si hoy día estamos investigando a García y ayer lo investigamos a Toledo, no se olvide de que el próximo gobierno va a querer investigarlo también a él. Y Humala no está construyendo lo que debía construir: confianza en otros partidos, tener aliados y gobernar con todos. ¿Qué mejor, mira, qué mejor éxito para Ollanta Humala es llamar a las fuerzas políticas y decir, pongámonos una agenda común hasta el 2016. Como, ¿no es cierto? Sí, de eso se lo ha recomendado a medio mundo, permanentemente. Pero él tiene desconfianza, pues, y creo que la elección que se ha dado el Congreso de la República, creo que fue una muy buena elección, primero abstenerse y después dar el voto de confianza, es algo que tiene que aprender. Y la señora Nadine lo dijo muy bien, Lourdes Alcorta también, tiene todo el derecho de ser presidente del Partido Nacionalista, tiene todo el derecho de participar en la vida política, pero no tiene el derecho de representar al presidente Humala. O sea, no tiene derecho de dar las opiniones que le corresponden al presidente de la República. Congresista Josué Gutiérrez me preguntaba que por qué me sonreí cuando empezábamos esta segunda rueda. Bueno, en realidad por una broma que le han hecho. Deberíamos hablar con usted, dada la amistad con el primer ministro, o con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, sobre el tema de Crimea. Sin duda, está en la una buena broma. Salvo que quiera usted hacer algún alcance, o alguna comparación, vaya, no sé. Es un tema totalmente diferente a un análisis interno del Perú. Es un tema ya del derecho internacional y creo que ahí podemos aterrizar también. A ver. Bueno, el Congreso ha cumplido un mandato constitucional y creo que ahora corresponde hacer una evaluación de lo que ha pasado para enmendar algunos temas que pudieron haber estado en la agenda. Han habido muchas demandas en el Pleno, demandas que han estado vinculadas a la gestión de gobierno, que han pasado un poco desapercibidas y que son análisis críticos que nosotros estamos tomando con mucha serenidad para poder hacer que las cosas públicas funcionen de manera más correcta. Sin duda, el tema más de fondo ha sido un tema, si se quiere, doméstico, que no tiene mayor incidencia en la toma de decisión del gobierno, que es el tema de la señora Nadine Heredia, que es la cónyuge del presidente, y que hoy día hemos anunciado al país un punto de quiebre. Explíqueme eso de doméstico. La señora está en la cocina. No, es un tema... Tiende la cama, no entiendo. Entonces, ¿Qué es lo doméstico? Es un tema extragobierno, ¿ok? Es un tema extragobierno, es un tema que más allá de las portadas, más allá de la noticia diaria que ha puesto en relieve la participación de la cónyuge del presidente, no ha pasado más que eso. Sin duda, lo que ha marcado hoy día una posición del nuevo gabinete Cornejo... ¿Por qué cayó el señor César Villanueva? El señor César Villanueva había presentado su renuncia, o por lo menos se había conversado para que en diciembre nomás él pusiera su cargo a disposición. No estaba a la altura de las circunstancias, hay que decirlo con claridad. Eso han sido los temas de fondo. Ahora, ¿no ha estado a la altura de las circunstancias? Claro, es que... ¿El señor Cornejo está a la altura de las circunstancias? Sin duda. Es una posibilidad. 2 años y medio de ministro acompañando las políticas públicas, habiendo, digamos, tenido conocimiento pleno de la línea de base sobre la cual este gobierno se sostiene, que es la inclusión social, que mejorar el tema de los programas sociales, que llegar a hacer una redistribución de la riqueza de todos los peruanos para encontrar oportunidad en aquellos que han sido desplazados, que son los extremos pobres y los pobres del Perú. Creo que es el camino que ha seguido durante estos 2 años y medio a lo largo y ancho del país. Entonces, el señor Cornejo, de alguna forma, tiene un razonamiento, tiene una posición muy marcada en ese sentido, y ahora, siendo un ente articulador, el vocero natural del gobierno, yo creo que va a asumir con mucha
con mucho profesionalismo y con la pericia que el caso requiere, el estar frente de la presidencia del Consejo de Ministros, de tal manera que a nosotros nos anima hoy día el propósito de tender puentes con los diferentes grupos políticos y bancadas a efectos de consolidar un buen gobierno, que es lo que todos los peruanos quieren, porque terminado este quinquenio, el 2016 ingresará otro gobierno, y gobierno sobre la cual también contribuiremos todos los peruanos a que sea exitoso, porque el éxito del gobierno finalmente repercute directamente en el éxito del crecimiento país, que es lo que tanto necesitamos, requerimos todos los peruanos. De modo que estamos ante una primavera. Se inicia una etapa de felicidad, por lo menos al inicio, ¿no? De tranquilidad, de posición constructiva. Entonces ya no hagamos más maldad política, no. A ver, ¿qué piensa usted, don Javier Velázquez? Bueno, yo creo que son los malos de la película. Vamos al pobre Cornejo que comentábamos la semana pasada, que tenía una suerte como de pocas ganas de ser premier y ha tenido que ponerse las pilas en un fin de semana. Hay una y además con ánimo primaveral. Con ánimo primaveral. Hay claro, una sobreestimación de la actuación política del partido, inclusive en el Parlamento, que somos 4, y mi querida amiga Lourdes dice que, o sea, los malos somos los que tenemos agenda propia. Claro que tenemos una agenda. O sea, el país nos designó esta vez para hacer una oposición constructiva, firme, y lo peor que le puede pasar al Parlamento es que se ponga de espaldas al país. Entonces, esta llamada de atención que cohesionó a toda la oposición ha hecho que el gobierno en estos 3 días pueda entender, por ejemplo, que este gabinete tiene que sortear un gran obstáculo. Este gobierno no tiene, si hay un déficit que tiene, es el déficit de vocación de diálogo, y diálogo sincero. El señor Jiménez Mayor, cuando convocó a un diálogo, era solamente para utilizar el diálogo como tregua política. En un gobierno democrático yo no le diría que un funcionario o un hombre que viene a cubrir un servicio al país de mi gobierno, lo eché porque no estuvo a la altura. No es así. Yo creo que las cortesías, las formas, inclusive en estos 3 días que han pasado, no he escuchado la entrevista de Figalo, del ministro de Justicia, del cual le hemos estado pidiendo que salga, pero como dice el gobierno, vamos a abrir espacio de diálogo. Han abierto, obviamente con algunas bancadas afines a ellos, no han convocado, no a nosotros, pero la fuerza de oposición que numéricamente es más importante en el Congreso del Fujimorismo. Y nosotros no estamos para echarnos abajo un gobierno, ¿eh? Si tenemos alguna posibilidad de volver al gobierno del país, nos gustaría que el señor Humala lo deje mejor que conforme los peruanos se lo entregaron en el 2011. Nadie quiere echar abajo el crecimiento de la economía, y si la economía hoy día en enero ha crecido 4,2%, no es por culpa del APRA, es por la incompetencia, por el desgobierno, por la falta de autoridad, por la falta de liderazgo, por la intromisión de personas extrañas. El gobierno se ha disparado a sí mismo y el congresista del gobierno no ha respondido. ¿Quién echó a Villanueva? Son formas democráticas, respetuosas, de darle las gracias a una persona que, siendo un presidente regional, viene a cumplir una función, y porque no se cumplen los acuerdos internos que tuvo, se tiene que ir, lo echan a patadas. Yo creo que eso no puede convalidar un parlamento democrático, de ninguna manera. Diferenciar una agenda propia de una agenda particular tal vez sería importante. No tiene nada de malo que cada partido tenga ciertos intereses, pero que coincidan con intereses del país. Si se usa una crisis política para vengarse o para proteger la posible candidatura de alguien, siempre ahí estamos hablando de cosas muy complicadas, siempre habrá un argumento para descalificar a la oposición. Siempre habrá. Dicen, el APRA porque está medroso por los informes de la mega conmoción. 80 años hemos estado en la vida política, de los cuales 30 nos han perseguido. Y nosotros tenemos argumentos jurídicos, la razón, y en el Pleno lo veremos en su momento. Tienen la mayoría numérica para aprobar sus conclusiones. Nunca hemos puesto como tema central para sentarnos a dialogar condición alguna. Tanto es así, que cuando convocó Jiménez Mayor, conociendo por la experiencia, por el poco apego que tiene el señor Humala a los valores democráticos, por el poco apego que tiene al diálogo, nunca dio la cara en el diálogo. ¿Quién fue el que encabezó el diálogo con Jiménez Mayor en el APRA? Alan García.
fuimos al diálogo, le entregamos unas propuestas, sugerencias y le pusimos a disposición los técnicos para que colaboraran desinteresadamente. Nada de eso. Entonces, ahora espero que el gran desafío del gabinete Cornejo es que se pueda abrir un espacio de diálogo sincero en torno a políticas públicas en las que tenemos que comprometer el esfuerzo todos los peruanos. La violencia no puede seguir derrotando al país. El tema de la educación, nadie ha podido, por ejemplo, por lo menos yo he podido escuchar la intervención del ministro de Educación ese día en el debate, y esa también fue una de las razones por la abstención. Un brillante diagnóstico de la situación educativa en el país y que tuvo que ver mucho con que están restableciendo, la propuesta del ministro es que en los próximos meses tienen que restablecer las escuelas, los colegios de alta capacitación, o sea, lo que nosotros hicimos, o sea, hacer un programa de recuperación de colegios, los colegios emblemáticos, el mérito y el concurso para incorporar profesores a la educación, el bono que estimule que los alumnos vayan a estudiar pedagogía. Todo eso se inscribe en un contexto de una reforma de educación en el mérito y concurso público que nosotros promovimos y el gobierno la cerró. Entonces, no es que acá estamos los buenos, los que hemos votado a favor de que no se vaya el país a la bancarrota, por favor. Yo creo que mal le hace a una democracia que puedan haber oposición complaciente, pues, damas de compañía, ahí. No, yo creo que hemos un punto de vista crítico y respetamos la decisión que ha tomado el Parlamento. A partir de ahora, obviamente, es otra página de la historia del país, ¿no? En tiempo nos va ganando Lourdes. Bueno, yo creo que acá ha habido un error garrafal también de parte del mismo grupo de Gana Perú, de haber estado confiados, están preocupados, pues cuánta gente meten al Congreso también, cuántos empleados tienen adentro, en vez de haber estado más aplicados en ver cómo hacen que este gabinete. Calculemos que son 2 gabinetes por año, no es tampoco la cosa tan fácil para manejar. Un gobierno que no tiene ninguna experiencia, ni política, ni de gobierno, ni como partido, que ha ganado una elección y que sea gobierno, uno tiene que ir más allá también del presidente, uno también tiene que tener otro tipo de sentimientos y superar algunas cosas también. ¿Cómo es posible que se aprenda un gabinete sin haber hablado con las fuerzas políticas? Nadie ha hecho la parte operativa. Tú tienes que ir a dialogar, conversar, para que eso no se hubiera producido. Pero por otro lado, lo bueno es que han mantenido una posición el otro día en forma muy espontánea, recontra espontánea, que tienen que haber sentido los del oficialismo, de que hemos hecho un voto de abstención para mandarle este mensaje al gobierno. Creo que una forma de poder marcar una línea clara con la señora Nadine Heredia es que el Perú gana Perú, y con todo respeto, nombre un secretario nacional como tienen todos los partidos políticos, para que no esté en el cargo de ella como presidenta, que para mí es un error, esté en ella el cargo de la vocera, porque ella también mandó un comunicado ella en un momento bastante inoportuno. No, más que enredo, ¿cómo la protagonista del problema va a mandar un comunicado planteando una solución? Así es. Entonces, claro, entonces el primer ministro, obviamente, se ha jugado un papel acá, y yo creo, y tenemos la necesidad de creer, lo que sí tienen que guardar las formas, porque la conversación que he tenido acá con usted, también con todo respeto de que el señor no cumplió las expectativas, es bastante complicado. Porque si van a salir los ministros, sí, y los ministros tienen que entender que lo que hemos hecho es por el bien de todos ellos. El día que no quieras seguir trabajando con una persona, lo llamas, le agradeces y le dices que se representa tu carta de renuncia. Porque nadie va a querer ser ministro en este gabinete si te van a sacar a patadas por otro lado. Sí, las críticas no van a desaparecer. Eso es ser malagracia. Hacer malagracia, malagradecido. Y por supuesto que yo sí acá me sumo a lo de Javier, porque el ministro Jaime Saavedra ha dado realmente un espectáculo en su presentación otro día. Se nota la diferencia, las cosas están cambiando en la actitud de él, en esa cosa chiquititita. Se nota que hay una dedicación, una entrega, un compromiso en el tema de educación. 2 años y medio perdidos. Acá estuvo la ministra Salas con ustedes, yo lo vi por televisión, diciendo que el colegio mayor había que cerrarlo. Y es el mejor colegio de la Católica con la que yo no coincido mucho, lo ha catalogado como el mejor colegio y lo van a replicar. Mientras que en 2 años y medio se han querido tirar el colegio mayor presidente, este ministro quiere replicar 5 más. Sí, yo quiero decir que no es oposición complaciente, sino es oposición responsable. Lo que hubiera pasado el día viernes y se hubiera repetido el día de hoy, tendríamos una crisis tremenda en el país y que hubiera afectado no solamente a los pobres, sino hubiera afectado la imagen que se tiene en el exterior. Lo segundo, que hay problemas vitales que tendríamos que retomarlo de inmediato. Por ejemplo, el agro en el norte está en una crisis tremenda con una sequía.
La inseguridad ciudadana es bárbara. Acaban de asesinar a un candidato en Ancash, ¿no es cierto? Y en Ancash todos los días están matando a alguien y no Casi pasa nada. siempre alguien que está postulando algo. Además, Exactamente. ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, yo creo que ya debemos dejarnos de tonterías, debemos dejarnos de tantas hipocresías y debemos tomar una medida dramática que significa declarar en emergencia el país frente a la inseguridad ciudadana y poner a nuestras Fuerzas Armadas frente a la industria del crimen a comenzar a patrullar por lo menos algunas zonas. Vamos a hablar con el almirante Giampieri también sobre el tema del fenómeno del Niño y esta onda sísmica que nos amenaza. O sea, hay cosas bien concretas que tenemos que atacar a fondo. Que son los temas, ¿no es cierto?, que deberían estar hoy día ya en la agenda y que todas las fuerzas políticas deberíamos contribuir. Yo apuesto a que este gobierno termine bien. El nacionalismo no me daba absolutamente nada a mí. Apuesto por la gobernabilidad, lo reitero, y todos los peruanos debemos desear de que este gobierno termine bien, por el bien no del señor Humala ni de la señora Nadine, sino por el bien del pueblo peruano. Muy bien, congresista José Gutiérrez. Muchas gracias. Quisiera, en primer lugar, aclarar un tema de fondo. En efecto, somos un partido nuevo que ejercemos por primera vez el mandato de guiar los destinos del país y que lo tratamos de hacer con esmero, con dedicación y dedicándonos 100% al tema. Sin duda hay errores que van a hacerse notar, sobre todo por la oposición y por el análisis crítico que constantemente en estas mesas de diálogo que auspicia Radio Programas del Perú se puedan dar. De tal manera que eso sirve mucho para poder corregir los errores que puedan darse. Pero dentro de esto nosotros debemos destacar una línea de base que para nosotros es importante. Fortalecer el crecimiento del país a los actores económicos es hacer que haya espacios económicos importantes para ser redistribuido en la población que hoy día necesita de infraestructura en agua, en salud, en educación, energía eléctrica a lo largo y ancho del país. En suma, una serie de demandas que se embalsan cada día mucho más. Pero en estos 2 años y medio hemos descuidado de hacer una evaluación y también un tema favorable que es para el país. Que se han hecho reformas sustanciales, profundas, que se ha consolidado, digamos, el crecimiento país. Y eso tiene indicadores en el factor social y en el factor económico. Esos indicadores para nosotros es muy importante porque son cifras que van a quedar al término del mandato. Son cifras que van a decirnos qué tipo de gobierno hemos ejercido durante estos 5 años. Sin duda, el ambiente político está caldeado, habida cuenta que ya vivimos un momento electoral, si bien es cierto municipal regional, pero es un momento electoral donde hay ya posiciones de alianzas entre partidos políticos que van a asumir sin duda la participación en este momento electoral, sobre la cual el Partido Nacionalista ha acordado que no va a participar activamente y que sin duda nosotros hacemos voto para que esta participación en democracia pueda consolidarla. En suma, nosotros vamos a tener siempre los brazos abiertos a todos los actores políticos sin importar la tienda política. Nosotros no hemos copado el gobierno, hemos dado apertura amplia a los técnicos y si usted revisa, todos han ingresado en gobiernos pasados y ellos son los que están asumiendo la responsabilidad, por ejemplo, de dirigir los programas sociales. Ellos son los que han asumido la responsabilidad, por ejemplo, de tomar decisiones a diario para consolidar el crecimiento económico del país. Es decir, hemos tenido muchísima responsabilidad, hemos sido serios, hemos sido objetivos, hemos tratado de ser pulcros en la toma de decisiones con relación a la cosa pública, que es lo más importante, y que ojalá ese mensaje quede en todos los peruanos. Somos jóvenes, sí, pero jóvenes de buena fe. Como partido, como gobierno, creemos que vamos a hacer nuestros mayores esfuerzos. Para una mujer le ha sido difícil conquistar logros. Para un partido nuevo como el de nosotros, que nos ha costado todo el doble, es muy difícil y no vamos a echarlo a la borda, todo lo logrado no lo vamos a tirar abajo. Por eso que hay que hacer correctivos que en esta mesa de diálogo que auspicia el RPP siempre se van señalando y para nosotros es creo que el punto de partida para tomar el pulso al país porque se traduce pues de alguna forma el sentir de la población en estos diálogos, ¿no? Raúl, bueno, yo te robo 30 segundos, permíteme por favor, una llamada de atención solamente al gobierno por lo que tú acabas de mencionar de esta onda sísmica. Nosotros hemos convocado al Congreso a todas las personas responsables
de todo el tema de olas sísmicas, de temblores y de maremotos. Y cada vez que ha ido gente diferente. No son las mismas personas, más allá de la alcaldesa y el general Muigaitio. El tsunámetro no lo tenemos. Se ha perdido el tsunámetro en el fondo del mar, se ha roto. Vamos y a es abordar importante. el tema en profundidad en los siguientes días, congresista Lourdes Alcorta, donde será también usted invitada. Muchas gracias a Lourdes Alcorta, Luis Siman, José Gutiérrez y Javier Velázquez. Gracias a ustedes. Y inspiración, suerte. No, punto cero para poder darle más resultados al país. Pero hacemos una pausa.